Buenas tardes, chicos, bienvenidos a la clase de física. El día de hoy vamos a ver una aplicación de las ondas, ¿sí? Vamos a ver el tema de sismoresistencia, ¿sí? Voy a compartirles una presentación. Cuando cargue. Ya. Ha trabajado todo el día la compu que está ya media turuleca, como dice la área. ¿Qué es la sismoresistencia? ¿Y cómo se producen los movimientos sísmicos? Primero vamos a ver cómo se producen los movimientos sísmicos, ¿sí? Entonces, estos movimientos son relativos entre las placas tectónicas. Como yo un día les hablaba que está la placa de subducción marina y la placa continental. La placa continental es mucho más fuerte, más dura. Entonces, estas placas tectónicas acumulan energía que cuando se liberan de manera abrupta o súbitamente por un desplazamiento que ocurre entre fracturas de la corteza, estas son conocidas como fallas geológicas, ¿sí? Estas fracturas, se producen las ondas sísmicas que nosotros sentimos cuando ocurre un movimiento en la Tierra, o sea, el sismo o temblor. Estas fallas se llaman fallas activas. Entonces, aquí nosotros tenemos energía acumulada y el momento en el que estas placas empiezan a moverse entre ellas, van a acumular mucha energía, ¿sí? Al acumular mucha energía, aquí tenemos radiación de la energía. Esta es la radiación de la energía. No es que es una radiación como la del sol. Esta radiación de la energía es como la energía que irradia una antena, ¿sí? Esta energía irradia así en la Tierra, ¿ya? En la Tierra y en el mar, por eso también hay los tifones, hay los tsunamis, ¿sí? Mire cómo irradia la energía y por eso es que el epicentro, digamos, cuando fue el terremoto en Manabí, el epicentro fue en Pedernales, ¿sí? Cerca de Esmeraldas. Y usted vio cómo se destrozó Manabí, Esmeraldas. Bueno, Esmeraldas no sufrió tanto daño como Manabí, porque en Esmeraldas no hay edificios ni casas tan grandes como en Manabí. Sí hay, pero no es demasiado poblado como en Manabí. En Manta ustedes ven los edificios tremendos, sí, hoteles y demás. Pero igual, la misma magnitud fue en ambos sitios, ¿no? Entonces, digamos, aquí fue el epicentro, aquí fue el epicentro, mire, ¿sí? Esta es la falla geológica, es donde está fracturado. El epicentro es aquí, y mire cómo la onda expansiva es como cuando una bomba explota, es la onda expansiva, ¿sí? Que se, valga la redundancia, se expande hacia kilómetros de donde fue la explosión de la bomba. Entonces, de la misma forma, el epicentro fue aquí, por ejemplo. Y mire cómo la onda expansiva avanza muchos kilómetros, muchos kilómetros. Por eso es que nosotros sentimos aquí y sentimos un gran temblor. Yo recuerdo que yo estaba aquí en la casa y fue el 18 de mayo, me parece que fue la segunda, que fue al mes, que fue una, eso más que réplica era otro sismo, pero fue en el mismo epicentro y fue terrible, o sea, fue súper fuerte. Entonces, imagínense cuántos kilómetros se llega a percibir esto, ¿no? Enciendan las cámaras, chicos, por favor. Están toditas con las cámaras apagadas, please. Por favor. Ya voy a hacer una captura, ¿no? Ya. Entonces tenemos el epicentro y el hipocentro. El epicentro es la parte superficial de donde se... Donde se ejecutó donde fue el sismo, ¿no? Y el hipocentro es en la parte más interna, ¿sí? Entonces, aquí tenemos la profundidad local, ¿sí? ¿A qué profundidad? Por eso dicen, ocurrió un sismo de magnitud 5 grados en la escala de Richter a una profundidad de, yo qué sé, 27 kilómetros, ¿sí?
Entonces, esa es la profundidad focal, ¿sí? Aquí. El foco es este y la profundidad es en dónde, hasta dónde, desde dónde empezó este epicentro, ¿sí? Este movimiento telúrico, perdón. ¿Ya? Bien. Bueno, esto es algo que ya sabemos, ¿no? Que causa las víctimas de los temblores. Eh, Tan solo con dos excepciones, las víctimas humanas que se presentan durante los sismos están asociadas con problemas en las construcciones. Las excepciones corresponden a víctimas producidas ya sea por avalanchas disparadas por el evento sísmico o bien por la ola marina producida por un sismo que ocurre en las costas, afuera de las costas, ¿no? Lo que se denomina tsunami. ¿Sí? Este hecho de que las construcciones producen la gran mayoría de víctimas se debe tener en mente con el fin de justificar una gran necesidad de disponer de normas de diseño sismo resistentes. ¿Sí? Entonces, las estructuras de los edificios, de las casas, deben tener una estructura sismo resistente. No podemos decir que sea, ¿cómo es que saben decir? Una casa a prueba de temblores, no es a prueba de temblores. Antisísmica. Antisísmica, muy bien, gracias, Matías. Antisísmica no podemos decir, ¿sí? Lo mismo que las cremas antiarrugas que les dicen, no son antiarrugas, ¿ya? No es antisísmico. ¿Por qué? Porque el sismo se produce. Y de hecho, el sismo va a afectar a la estructura, ¿ya? La manera correcta de decirlo es sismo resistente, ¿ya? Que va a resistir a un sismo. ¿Sí ven ustedes la diferencia? Cuando uno dice antisísmico, si es antisísmico, anti quiere decir que no va a permitir la formación de sismos, ¿sí? En cambio, sismo resistente quiere decir que se produce el sismo y esta estructura va a soportar este sismo, ¿sí? Bueno, tienen una escala también en la que soportan. Bien, ¿cómo se divide el problema? La amenaza sísmica aportada por la naturaleza sumada con la vulnerabilidad sísmica de las construcciones, esto indica un riesgo sísmico de producir víctimas y daños en las construcciones. Eh, la humanidad, o sea, sobre todo los ingenieros civiles, que son quienes se encargan de construir estas edificaciones sismo resistentes, ¿sí? Y los ingenieros industriales, que son quienes producen estos materiales para poder construir estas edificaciones sismo resistentes, ¿sí? Ellos realizan esto para poder reducir daños en las edificaciones y también reducir víctimas, ¿sí? Reducir la mortalidad. Se debe reducir la vulnerabilidad de las edificaciones, dado que poco se puede hacer con respecto a cambiar la situación de amenaza sísmica. Por ejemplo, en nuestro país nosotros tenemos bastante amenaza sísmica. No se diga en Japón. En Japón están hechos pedazos porque allá siempre está temblando la tierra y ellos de hecho ya tienen una cultura que si empieza a temblar, ellos ya saben qué deben hacer y nosotros todavía estamos en ese proceso, ¿sí? Bien, entonces, por esta razón existen normas de sismo resistencia, ¿sí? Y estas son fundamentales para reducir el riesgo de víctimas y daños, pues reducen la vulnerabilidad de las edificaciones. Si las edificaciones llegan a ser menos vulnerables a este tipo de, de fenómeno natural, ¿sí? Entonces vamos a tener menos víctimas en un sismo, ¿sí? En un terremoto. Entonces, recordemos algo muy importante. La sismoresistencia es la capacidad que posee una estructura, ¿sí? Esta puede ser edificios, puentes, presas o represas, ¿sí? Entre otros, para soportar el movimiento de un sismo y generar mayor protección, ¿sí? Y dar mayor seguridad a quienes están habitando
en estas edificaciones. Pueden ser casas, edificios. Imagínense que en Quito nosotros tenemos edificios súper altos. Yo no quisiera estar en un terremoto o en un sismo en el 10º piso y más arriba, porque un amigo, hubo un sismo y él estaba en su departamento, él vivía me parece que era en el 5º o 6º piso, y bajó en calzoncillos, así, bajó en calzoncillos según cuentan, a la calle, o sea, del susto, porque había sido 12 de la noche, y él bajó así tal cual, se levantó y salió corriendo como loco. Entonces, imagínense cuán feo debe ser estar en un edificio de esos. Ahora, si nos ponemos a pensar en el terremoto que fue en el 2016, ¿cuánta gente murió? ¿Cuánta gente incluso de aquí de la sierra que fue a pasar vacaciones en la costa y se desplomaron estos edificios de los hoteles y quedaron entre los escombros? Eso es por una mala elección de materiales de construcción. Sobre todo en la costa, ellos han tenido la costumbre de utilizar la arena del mar para la construcción. Y la arena del mar no es apropiada para la construcción. La arena del mar es demasiado débil para este tipo de construcciones, ¿sí? Se debe buscar otro tipo de arena, la cual compacte. La arena del mar no compacta, se desmorona fácilmente. Entonces esa es la razón, ese es el motivo por el cual murió tanta gente y tantas edificaciones se desplomaron. Se dice que una edificación es sismo resistente cuando se diseña y construye con una adecuada configuración estructural. Cuando la estructura está bien, primero, bien analizada, o sea, debe haber un cálculo exacto. No es que viene el maestrito y no, el maestrito me construye aquí por menos precio, no. Tiene que haber un cálculo adecuado para nosotros poder hacer una construcción de una edificación, ¿sí? Así sea una casa, sea la casa más pequeña, nosotros no podemos hacerlo sin un cálculo debido. Es por eso que los profesionales en esta área, ellos estudian para poder realizar los cálculos. El ingeniero civil junto con el arquitecto, que es el que diseña. El ingeniero civil realiza la ingeniería, ¿sí? El arquitecto le dice, bueno, yo quiero este diseño, y el ingeniero civil realiza los cálculos y sabe qué materiales tiene que utilizar, cuánto concreto, cuánto ladrillo, cuánto bloque, de qué va a ser la losa, cómo va a fundir una losa, los cálculos, todo eso conlleva cálculos, no es solamente al ojo que voy a coger y voy a poner así. Sí, hay maestros que tienen experiencia en construcción, pero no tienen experiencia en realizar un cálculo debido para que utilizar los materiales adecuados para que esta edificación sea sismo resistente. Entonces, como decíamos aquí, se deben utilizar los materiales apropiados, con una proporción, como les decía, y resistencia suficiente para que estos materiales soporten la acción de las fuerzas causadas por los sismos frecuentes que existen en la Tierra. Aún cuando se diseña y construye una edificación cumpliendo con todos los requisitos y estándares y normas de diseño y construcción sismo resistente, siempre existe una probabilidad de que se presente un terremoto aún más fuerte, ¿sí?, de los que han sido previstos y que deben ser resistidos por la edificación sin que ocurran colapsos totales o parciales en la edificación. Entonces siempre se debe dejar un margen mayor. Es por eso que estas edificaciones sismo resistentes son, bueno, yo creo que no serían al 100% seguras, pero sí son muchísimo más seguras que las construidas normalmente. Claro que estas edificaciones tienen una resistencia tal a estas ondas expansivas, ¿sí?, que lo que hace es esto, pero no se desploma, ¿sí? Y todo también está en toda la estructura y además en los cimientos, cómo les hagan. O sea, mientras mejores cimientos tenga, más fuerte es la edificación. Se deben buscar lugares en los cuales el suelo sea bastante estable, donde no exista la posibilidad de deslizamiento o caída de rocas en caso de sismo. Deben evitar ubicarse en el cauce de los ríos. La vivienda debe construirse alejada de las laderas, de los cuales se tenga duda de su estabilidad,
o realice la estabilización y protección del talud. No se debe construir sobre suelos sueltos en ladera, ya que durante un sismo se pueden soltar fácilmente y arrastrar la vivienda. Si la pendiente es ladera, es de mayor a 30%, se debe buscar a la asesoría de un ingeniero de suelos y un ingeniero estructural. Entonces, imagínense, no es que la gente estudia porque sí. Entonces, el ingeniero de suelos estudia el suelo donde debe construir. El ingeniero estructural es aquel que estudia los materiales y sabe cómo se construye. Además, busca los materiales adecuados y un cálculo adecuado para poder realizar esta edificación. También los ingenieros de suelos estudian el suelo, dónde se debe construir, qué materiales se deben utilizar, ¿sí? Porque también debe existir una aleación entre estos materiales, o sea, estos materiales tienen que ser, por ejemplo, si yo, como les digo, hacemos con arena, en lugar de poner la otra arena que se usa para la construcción, ponemos arena de mar, entonces esta estructura no va a resistir. Bien, y aquí tenemos unos conceptos que son la configuración estructural, ¿sí? Es para que una persona, un profesional de ingeniería, realice la configuración estructural, es en geometría, resistencia, rigidez y continuidad. Geometría: se deben construir muros en dos direcciones perpendiculares entre sí. La geometría de la vivienda debe ser regular y simétrica. Una vivienda simétrica bien construida resiste mejor la acción de los terremotos. Y se debe evitar construir viviendas con formas alargadas y angostas, donde el largo de la vivienda es mayor a 3 veces su ancho. Entonces, siempre hay que tener también ahí un sentido común para poder construir, ¿verdad? La resistencia: es necesario garantizar uniformidad en el uso de los materiales, ¿sí? Siempre con proporciones en los muros, estructuras cubiertas y demás. Esto va a permitir una respuesta integral de la edificación en caso de sismo. La vivienda debe ser firme y debe conservar el equilibrio cuando es sometida a la vibración de un terremoto. Las viviendas poco sólidas e inestables se suelen volcar o deslizar. La rigidez es muy importante también. Es deseable que los elementos que conforman la estructura de la vivienda se empalmen monolíticamente con una unidad y que se forme poco a poco cuando la vivienda se mueve ante la acción de un sismo. Monolíticamente quiere decir que van a empalmar con un material, ¿sí? En el cual, o sea, usted no va a coger y va a poner porque sí, o sea, va a poner un ladrillo aquí, va a poner el otro acá, no, todo tiene que ser con uniformidad para que esto sea rígido. Continuidad: para que una edificación soporte un terremoto, su estructura debe ser sólida, simétrica, uniforme, continua o bien conectada. Cambios bruscos de sus dimensiones, de su rigidez, de su continuidad, una configuración estructural desordenada o voladizos excesivos facilitan la concentración de fuerzas nocivas, torsiones y deformaciones que pueden causar graves daños o el colapso de una edificación. Bien, chicos, esta era la aplicación, ¿sí? Una de las aplicaciones de las ondas y cómo las ondas están en todas partes, ¿sí? Es un fenómeno físico, el cual nosotros encontramos en todas partes. Ya estudiamos el espectro electromagnético, luz, infrarrojo, ultravioleta, rayos X, rayos gamma. Al principio están las ondas de radio, están las microondas, ahí sí viene la luz, infrarrojo, rayos X, rayos gamma, ¿sí? En orden, les dije, en el espectro electromagnético. Entonces nosotros tenemos varias aplicaciones. Hemos visto cómo se puede aplicar con ingeniería en telecomunicaciones, por ejemplo. También podemos utilizarlo en óptica, ¿sí? Igual para ingeniería en telecomunicaciones. Estas ondas también se las puede utilizar en el campo de la medicina, como son los rayos X. También se las usa en el campo de la investigación, ¿sí? Los rayos X, los rayos gamma también para esterilizar ciertos instrumentos que no se los puede esterilizar de una manera
diferente, entonces se los debe utilizar con rayos, se los debe esterilizar con rayos gamma. En el caso de la medicina también se utilizan los rayos gamma, como les digo, para la esterilización y en el campo científico. En la música también, las ondas musicales son ondas mecánicas, ¿sí? Y cuando, bueno, las personas que estudian geología, volcanología, también estudian las ondas, pero estas ondas son mecánicas porque las ondas de los terremotos, sí, son mecánicas porque tienen un medio físico por el cual estas ondas se van a desplazar. Entonces son ondas mecánicas, son longitudinales y transversales a la vez, ¿sí? Entonces, puede haber un sismo que sea solo con ondas transversales o un sismo que tenga combinado ondas longitudinales y transversales. Ese es un mix. O también ondas solo longitudinales, ¿sí? Entonces, no encontramos solamente sismos de una sola, sino longitudinales, transversales o un mix de ambas. Bien, van a realizar una investigación, ¿sí? Van a leer la página 137 y usted va a escoger un tema de su interés, ¿sí? Esto lo vamos a realizar para, bueno, el proyecto ya está. Entonces, esto es tarea y además yo le voy a poner una notita extra, ¿sí? Porque va a ser un trabajo de investigación. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Que ustedes sean investigadores, que ustedes sean curiosos, ¿sí? Entonces van a leer la página 137, cómo se investiga en física, van a leer también las simetrías en física, simetrías globales, simetrías locales, ¿sí? Para poder realizar una investigación. De los temas que hemos visto hasta aquí, usted puede escoger cualquier tema el que más le haya interesado, ¿sí? Si le interesó, yo que sé, de las telecomunicaciones o de los sismos, ¿sí? O le interesó, pero este tema usted va a hacer la investigación y también va a indicarnos en qué campo se aplica, ¿sí? Por ejemplo, las ondas, no solo las electromagnéticas, sino también las ondas de luz se aplican en telecomunicaciones, ¿sí? Y bueno, les queda a libre elección el tema que usted va a elegir, ¿sí? ¿Tienen alguna Buenísimo. pregunta? Y sí, Dígame. los proyectos. Ese proyecto de inglés, tenemos que hacer un video explicando. Sí, tienen que hacer un video. Verán, Buenísimo. súper fácil. Usted puede ingresar al Zoom así, sin participantes, y usted pone bueno, ahí le sale también ya su carita, y comparte la investigación que hizo de inglés y el blog que ya hizo, también lo comparte igual así, y lo graba. Pero eso sí, le pone el sello del colegio antes. Así como los profes les damos las clases a ustedes. Buenísimo. Entonces comparte el sello, después es súper fácil haciéndole así en el Zoom. ¿Ya? Bien, chicos, entonces que tengan un buen provecho. Ay, Y el cierto. proyecto de física, ¿dónde subimos a la plataforma? Sí, desde el 8 hasta el 19 de febrero va a estar activada la plataforma. Perdón, pensé que se había cortado. Del 8 al 19 de febrero estará activada en la plataforma los proyectos ya, ¿sí? Pero y si no alcanza, porque el video es muy pesado, le dicen. Justamente eso les iba a explicar. Van a subir el video a YouTube, ¿sí? Y comparte la URL en la plataforma. Es mucho más Ahí, fácil. No se nos carga ni a ustedes ni a nosotros las computadoras con videos. Sí, por eso yo les digo, no me envíen por favor al celular porque va a colapsar. Entonces, en la plataforma solo comparte la URL subiendo al YouTube. Es súper fácil subir al YouTube. Si quiere, se crea un canal de YouTube y sube. Pero creo que es mejor crearse un canal de YouTube, sube y usted le puede poner incluso como privado, solamente la persona que tiene el enlace lo ve. O si quiere ponerlo público, ya eso queda a su disposición. Y ya, y solo me comparte la URL y es mucho más fácil incluso para revisar. Elisa, ya, entendí. ya Listo, le dicen chicos. gracias. Inglés y física, no se olviden, son videitos de ambos. Del 8 al 12 serán las exposiciones, ¿sí? El 11 y el 12 de febrero es la exposición de física de ustedes. Hay que subir el video y además hay que ponerle el 8 y el 12, no le dicen. Sí, chicos.
Ah, ya. Ese es el examen. O sea, es parte del examen. ¿Sí? Entonces la exposición, su video, son las notas del examen. Ya, Alicia. Listo, Listo. chicos. Buen provecho. Un abrazo. Lindo fin de Igualmente, semana. Alicia. Gracias. Igualmente, Chao. Licen, Hasta luego. gracias. Gracias, chicos. Luego. Hasta luego. Hasta luego, Lice. Chao, cuídense.